hacer para tomar una determinación yéndose del gobierno o empujándolo a Alberto para que se vaya? Porque por ahora la cosa parece complicada. Pero Débora lo explica. Sí, claro. Es interesante porque a partir de esta crisis política, yo creo, de no retorno entre Cristina Kirchner, la Cámpora, Máximo el Patria contra Alberto Fernández, se produjeron una serie de declaraciones públicas y tweets de la vicepresidenta en relación con el ataque a su despacho y también de otros referentes del gobierno. Uno de ellos, Aníbal Fernández, en un momento dijo, bueno, si alguno no está de acuerdo, que se saque la camiseta. Y esta frase, con Alfredo comentábamos, remite a otro tiempo político, quizá inscripto en épocas de violencia política en la Argentina de la década del 70, cuando un Domingo Perón, ofuscado justamente con esas situaciones de violencia que se vivían dentro del peronismo, le dice a algunos muchachos de la juventud peronista exactamente lo mismo. Fíjate qué casualidad, al que no le guste, el que no esté de acuerdo, que se saque la camiseta. Mirá. El que está con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. Bueno, era impresionante esa historia, fue tremenda. Fue el comienzo de la despedida de la plaza que luego le dio a los montoneros, Perón, ¿no es cierto? En este caso no eran montoneros, eran, digamos, la versión de superficie, era la juventud peronista, incluso estaba en esa reunión Juan Carlos Dante el Cancagüino, pero le dice claramente lo mismo que hoy Aníbal le dijo a la Cámpora. No sé si le habrá salido de casualidad, si se le escapó, o él hace algún tipo de linkea Montoneros con la Cámpora. Es para preguntárselo a Aníbal, absolutamente, ¿no? Por eso era interesante y muy pertinente poner aquella frase de Perón, ¿no es cierto?, en ese contexto de violencia política de la década del 70, que se ve que para algunos dirigentes del gobierno actual hay una rémora de aquellos tiempos violentos, ¿no? Claro. Ojalá que no terminen de la misma manera. Y decíamos que la gran pregunta que se impone es si Cristina está buscando una estrategia, una herramienta de peso conceptualmente importante como un magnicidio, que ella cree que es lo que puede pasar con cualquier situación que sea tentatoria contra su persona, como lo que pasó en el Congreso, claro, para justificar o una salida definitiva del gobierno o empujar al propio presidente hacia el abismo. Bueno, hubo algunas declaraciones públicas que a mí me parece que van en ese sentido. El Cuervo Larroque, con el famoso tuit que ya hemos visto, que podemos repasar en varias oportunidades, en un momento dice algo con absoluta ajenidad al gobierno. Bueno, si hay alguien que pueda explicar o me extraña el silencio y el no repudio del gobierno, ahí está. No, este es el de Cristina, yo me refiero al del Cuervo Larroque, que dice, me extraña que no repudie el gobierno el ataque al despacho de la vicepresidenta. Bueno, yo le diría al Cuervo Larroque que el gobierno es él, que el gobierno es Cristina, que el gobierno son todos, que el gobierno es Máximo, que el gobierno es la Cámpora. Entonces, con esta ajenidad, él decía el sábado, me extraña el silencio o me aturde la parsimonia del gobierno. Luego de esto, él hizo declaraciones públicas en las que fue más lejos. Por eso digo que a veces Cristina tiene voceros no oficiales, claro, como en su momento lo fue Fernanda Vallejo diciéndole mequetrefe y ocupa al presidente, y luego Cristina se ocupó de propiciar los cambios en el gabinete. Dijo Larroque hoy, no podemos dejar pasar esto. Hay un mensaje de atacar a Cristina de carácter mafioso. Él introduce el hecho de que es un ataque mafioso y luego dice, queremos encontrar a los autores materiales, pero también a los autores intelectuales. Esto para mí es clave porque hoy se conoció que hay identificadas 8 personas, claro, en las tareas de inteligencia que está haciendo el Ministerio de Seguridad, que habrían sido quienes arrojaron las piedras. Claro. Pero Larroque dice, no nos interesa, nosotros queremos saber quiénes los mandaron. Claro. Y todas esas señales van en el mismo sentido, responsabilizar al presidente Alberto Fernández. Lo mismo hizo Cristina, por eso digo, ella es más prudente por el rol institucional que ocupa. Lo mismo hizo Cristina cuando en el tuit de hoy, ese sí que veíamos hace un segundito nada más, en el tuit de hoy ella dice mandados por alguien, ¿no? Claro. Todo el tiempo la teoría conspirativa. Ella dice, bueno, el video te muestra en tiempo real, por eso digo, el video es interesante, luego lo vamos a analizar con Marina, pero yo no me quiero distraer en el análisis cinematográfico, si está editado o postproducido, sino en lo que para Cristina significa la utilización política de las piedras en su despacho. Cuando ella dice, queremos saber quién lo mandó. Cristina necesita permanentemente tener una excusa de magnitud o de peso para dar el paso final de esta crisis que para mí recién comienza y que va a abrir un camino muy difícil para todos
todos los argentinos. Ella habitualmente habla de magnicidios, habla de golpes blandos, habla de crisis institucional. Si me pasa algo, miren al norte. Exactamente, de cuestiones destituyentes que habitualmente deposita en la oposición, claro, en la derecha, en el neoliberalismo. En este caso... Acá no acusa a ninguna derecha ni a ningún neoliberalismo. Se lo atribuye al propio presidente que ella designó. Es cierto que ella es conspirativa y vos bien recordabas esa ocasión en la que en Nueva York, en el seno de las Naciones Unidas, hay que tener coraje para ir a decir en el medio de la crisis en Medio Oriente con el Daesh y con ISIS, ojo, no estemos mirando a ISIS. Si a mí me pasa algo, fíjense la autorreferencialidad que recién decía Marina, en el seno de la ONU, si a mí me pasa algo, miren al norte. Recordémoslo. Si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Miren hacia el norte. Bueno, esa es la autorreferencialidad constante de Cristina, ¿no? Pero por eso digo, es conspirativa, sí, son esas teorías conspirativas a las que permanentemente hace referencia, pero también, como la verdad dejó de ser importante, y lo que importa es el relato, Cristina necesita de un relato verosímil y trascendente, nada menos como un golpe institucional dentro del Palacio, un atentado contra su propia persona perpetrado desde el seno del poder, es decir, desde el Ejecutivo, desde la Rosada. Acá faltó que diga, si a mí me pasa algo, en lugar de miren al norte, miren a la Rosada. La Rosada. Y vos marcabas hoy algo que me parece interesante. Hay una carta, un manifiesto, digamos, respecto del campo nacional y popular, ¿no es cierto?, de personalidades cercanas al presidente Alberto Fernández, que es un texto largo, pero para mí marcan el temor que hay en los sectores cercanos al presidente por estas acusaciones tan graves, nada menos de un atentado contra su propia vicepresidenta, que por supuesto nadie puede pensar que sea cierto, porque al que menos le conviene eso es al propio Alberto Fernández, seguro, ¿no es cierto? Seguro. Pero para Cristina es una excusa válida, y yo digo, tanto temor tiene el presidente Alberto Fernández, y tan grande como a veces dice Johnny, le queda a la banda presidencial, que hoy cometió un error político inaceptable, imperdonable o increíble, que es a 3 días de la votación en el Senado, en la que él podría atribuirse un logro, si querés, acá nadie gana, todos perdemos, que es haber conseguido el acuerdo con el fondo después de los 202 votos en las cámaras de diputados, que es poner sobre la mesa el tema de las retenciones para darle un argumento a la oposición política que hoy es imprescindible, mucho más que en diputados, para conseguir los votos en el Senado. Si hay retenciones, no hay votos de la oposición. Ese error solo se explica por el miedo que tiene el presidente Alberto Fernández a que la vicepresidenta siga tirando piedras desde la vereda de enfrente y nada menos acusándolo a él de un eventual magnicidio o de una teoría conspirativa tentatoria contra la vicepresidenta de la República Argentina. Eso es grave. ¿Y por qué en las dos disyuntivas que vos planteás, Cristina busca la excusa para la retirada o para empujar al presidente? Lo de la retirada es difícil de imaginarlo, primero porque nos sueltan las cajas, y segundo, porque ojo que nos distraemos con muchos temas importantes estos días y no estamos mirando lo que pasa en la justicia. En la justicia es inminente que se conozcan algunos fallos que pueden ser muy preocupantes para Cristina. En la casación se está tratando el revocar o no el sobreseimiento en el memorándum con Irán, y eso puede ser inminente, lo mismo que otras causas que están ya muy avanzadas. Dicen que este mismo año va a tener sentencia, ¿no? Entonces ella necesita estar en el centro del poder y mostrar todavía que tiene con qué y que tiene herramientas por este tema particularmente que a ella es el que más le preocupa, que son las causas judiciales que van contra ella, contra su patrimonio, porque no es solamente el tema de quedar en los libros de historia, como ella dice, me absolvió la historia, y contra sus hijos. Así que me parece que estamos a la puerta, Alfredo, de una crisis institucional y política muy, muy grave en la Argentina, perpetrada por gente que realmente no tiene conciencia de a dónde nos arrastra.